6 años de Diana Salazar como fiscal general del Estado terminará en el año 2025, por lo que en el 2024 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería iniciar el concurso para designar a la nueva autoridad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre el concurso para designar al fiscal o a la fiscal general que debería iniciar ya para este 2024. No obstante, hay algunos tropiezos también y algunas dudas que se ha planteado dentro de este consejo respecto de los concursos. Michelle, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, actualmente se está hablando muchísimo acerca de la renovación o la designación del nuevo fiscal o fiscal general de la Nación. En este sentido, hay que entender algo. El periodo de la señora fiscal general de la Nación termina en el 2025. Así es. Por lo cual, nosotros desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberemos en el próximo año, lo más pronto posible, creería que entre de marzo a junio, deberíamos ya realizar todas las reglamentaciones respecto a este caso. En este sentido, deberíamos ver cómo vamos a hacer con la Comisión Ciudadana de Selección, la reglamentación correspondiente, lanzar para que ya tener los comisionados el presupuesto que se va a asignar a este concurso y así poder llevar a cabo. Recordemos que al terminar la fiscal general en el 2025, tendremos que hacer casi un año antes el concurso, por cuanto existen siempre acciones de protección, impugnaciones, que por lo general han retrasado y retrasan el concurso. En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que evitar a toda costa que en este sentido también se prorroguen las funciones de las autoridades de control. Entonces, en este panorama nos encontramos actualmente el Consejo. Y precisamente tomando en cuenta todos este tipo de tropiezos y tomando en cuenta también la importancia que significa el cargo de fiscal general del Estado. Ya ocurrió con el concurso para Contralor, todas las acciones de protección, todas las medidas cautelares que intentaron interponerse en su momento, otras que fueron efectivas. Todo este proceso, incluso ya de quienes llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto podría ser quizá una arremetida, no sé si ustedes advierten eso, pero podría ser mayor tratándose de un concurso para fiscal. Sí, estos concursos entendamos que también son bastante importantes para la nación en general. Por lo tanto, tenemos que prever con anticipación los posibles actos que se puedan realizar tanto desde la ciudadanía como desde los grupos de interés, partidos políticos y demás. En este sentido, justamente el día de hoy se aprobó que mediante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se envíe una consulta vinculante a la Corte Constitucional con el fin de que ellos nos digan en este abuso que tenemos actualmente de las acciones de protección se pueda evitar o apalear para futuro. Entonces, estamos tratando desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social evitar que existan estos tropiezos que ya tenemos conocimiento y lo hemos palpado de primera mano que suceden normalmente en este tipo de concursos. Y ustedes Sí, dígame. Sí, y ustedes en esta resolución, y para poner en contexto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitará la acción de interpretación a la Corte Constitucional y analizará la actuación de la Comisión de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. Y allí dice en el texto de la publicación que ustedes han hecho del comunicado, con el fin de obtener un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al uso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. 20 a la fecha, 20 acciones. En efecto, sí, así ha pasado. Por esta razón misma es que nosotros desde el Pleno resolvimos el día de hoy, justamente en horas de la mañana, que se envíe este pedido a la Corte Constitucional con el fin de ya tener, a manera del dictamen 219, algo que nos permita actuar en el resto de concursos, puesto que si hay un abuso que entendemos es clarísimo,
de estas acciones de protección a lo largo y ancho del país. Entonces, esperemos que la Corte Constitucional nos responda lo más pronto posible con el fin de poder tener un avance en los concursos. Hemos tenido autoridades prorrogadas en todos los concursos y creo que es importantísimo tener la posibilidad de que no se alarguen 2, 3 años los concursos, sino podamos tener concursos, por decirlo así, expeditos o con un tiempo prudencial para que no exista esta prorrogación de las funcionarios que están en las altas autoridades de control en el Estado. Si bien faltan algunos meses para marzo o junio, ¿qué es lo que usted plantea para iniciar de alguna forma con la parte reglamentaria, creación de comisiones de selección, ciudadanas de selección para el concurso para fiscal? Pero el tiempo sin duda viene corto. ¿Qué sugerencias o cuál es de la experiencia que ustedes tienen ya en el concurso que hemos visto para Contralor General del Estado, en la parte reglamentaria, qué cambios se sugerirían, inclusive también en la conformación de las comisiones ciudadanas de selección? Porque esto ha sido uno de los principales cuestionamientos a los concursos que terminan siendo, de alguna forma, en algunos casos, incluso cuestionados por un aparente direccionamiento que existiría. Efectivamente, creo que no somos el primer Consejo de Participación Ciudadana que ha tenido que lidiar con este tipo de actuaciones por parte de diferentes partidos políticos, etcétera, grupos económicos, en fin. Hay que dar de alguna manera, mediante los reglamentos que se van a expedir. Recordemos que tenemos el reglamento, por ejemplo, para la elección de los comisionados, está desde la época del transitorio, y desde ahí creo que hubo una reforma 2021, si no estoy mal, y realmente no se ha tenido ninguna actualización con base, obviamente, en todo lo que ha pasado en los concursos en estos años, y sí es un problema, porque realmente lo acaba de mencionar muy acertadamente, que siempre ha habido problemas en este sentido. Entonces, desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, yo entendería, y están en la misma línea de lo poco que he conversado con el resto de consejeros, de que tenemos que de alguna manera blindar este tipo de actuaciones desde los reglamentos, desde el reglamento de la comisión, de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, la actuación de la Comisión Ciudadana de Selección y el reglamento para que los concursantes, los postulantes, no tengan problemas en el camino. ¿Qué tipo de... Esperemos que esto se concrete hasta diciembre de este año, que es el plazo que yo me he dado personalmente desde mi despacho, para tratar de dar propuestas para conocimiento y del resto de consejeros para que se apruebe, se me modifique, en fin, para que tengamos realmente reglamentos que no respondan a grupos de intereses ni económicos ni partidistas, sino más bien técnicamente tenerlos en legal y debida forma. ¿Y qué tipo de cambios muy específicos, por ejemplo, sugeriría usted para la creación de las comisiones ciudadanas de selección? Porque como ya hemos señalado, creo que el diagnóstico está hecho, el problema está en la reglamentación, pero ¿qué podría cambiar para que sea para que sean comisiones realmente ciudadanas de selección y no sean un grupo de amigos? Sí, yo por ejemplo estoy pensando que se podría hacer de alguna manera bancos, por ejemplo, para todos los concursos, bancos de Comisión Ciudadana de Selección, es decir, para que por sorteo público se pueda realizar, que no sepamos que fulano mengano vaya a un concurso en particular, sino tener un banco de comisionados ciudadanos que puedan ir a X o Y Z concurso. Con eso eliminamos de una u otra manera y los compadrazgos o que exista algún tipo de cuestiones al respecto. En lo personal, una de mis propuestas de campaña incluso fueron para eliminar o reducir de alguna manera este foco de corrupción, es de alguna manera tener métodos telemáticos, métodos de una manera de inteligencia artificial con el fin de evitar la intromisión de los ciudadanos. Sin embargo, eso es un proyecto que lo tengo a mediano y largo plazo, que plasmar dentro de estas actuaciones del Pleno, y eso tendrá que llevarse en lo futuro a conocimiento y a actuación del resto de
de consejeros. Sin embargo, de esto, actualmente lo que tenemos que hacer en primer lugar es, como digo, blindar de alguna manera este tema desde el reglamento, tratar de que este reglamento considere las cosas que han pasado con el resto de concursos y tratar de que los ciudadanos más probos, primeramente, que tengan conocimiento, también lleguen a formar parte de esta Comisión Ciudadana de Selección para que puedan elegir a la mejor autoridad de control en este caso. Y a propósito de estas relaciones, vínculos, amigos de los amigos y tal, uno de los consejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, hace aproximadamente unas 3 horas, en su cuenta, en la cuenta del Consejo de Participación, él se refiere precisamente, dice la Corte Constitucional debería pronunciarse sobre la idoneidad de las acciones de protección o medidas cautelares para impugnar los actos administrativos de las comisiones ciudadanas o del Pleno del Consejo. Escuchemos lo que dijo. Yo quisiera plantear que se incluya una tercera pregunta a responder por parte de los jueces de la Corte. Y esa tercera pregunta sería la siguiente. La acción de protección y o medida cautelar son las vías idóneas para impugnar los actos administrativos expedidos por las comisiones ciudadanas de selección y por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante el desarrollo de los concursos para la designación de autoridades que dichos órganos llevan a cabo, con fundamento en que dichos actos pueden vulnerar la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de participación. Cierro la pregunta. Me parece que sería muy pertinente, incluir esta última interrogante para no dejar por fuera los actos administrativos, ¿no? Entonces, lo pongo a consideración del Pleno para su mejor resolución. Michelle, ¿usted está de acuerdo con este planteamiento? En horas de la mañana, mejor dicho, se aprobó la petición del consejero Verduga y se solicitó que se introdujera esta pregunta dentro de lo que vamos a consultar en este momento a la Corte Constitucional. Es muy válido, realmente creo que nos daría más herramientas para los futuros concursos y en este sentido es una forma que tenemos los consejeros de transparentar los procesos que se llevan a cabo desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la elección de autoridades de control. Ahora, en el caso de la elección de autoridades, por ejemplo, como la Fiscalía General del Estado, estamos de acuerdo en que hay tiempo para estos cambios en los reglamentos y tal, pero hay otros procesos de selección, de designación de autoridades que están pendientes, otros ya aparentemente en curso o aparentemente encaminados. ¿Qué van a hacer en esos casos? El de CNE, por ejemplo, que ya está la consulta a la Corte. En este sentido, habrá que, en este momento, por ejemplo, por poner un ejemplo, el defensor público se encuentra igual. La consulta, mejor dicho, que aprobamos en horas de la mañana, responde a la antinomia jurídica que tenemos con 2 sentencias de misma jerarquía que se contraponen, por lo cual no podemos, como Consejo de Participación Ciudadana, hacer caso a la una porque incumpliríamos la otra, ni hacer caso a la otra porque incumpliríamos la anterior. En este sentido, la Corte Constitucional deberá decir qué debemos hacer en este momento y efectivamente tendríamos que avanzar con los reglamentos que están en curso, no podríamos cambiarlos actualmente, pero sí los concursos que vienen el año que viene, la renovación parcial de la otra parte del CNE, por ejemplo, la fiscal general, que ya hablamos hace un momento, el defensor del pueblo, en fin, existen 72 autoridades de control que se nombran por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en mi muy personal apreciación deberíamos tener para los concursos en general reglamentos que se apliquen para todos, para tener todos una misma línea y no ir haciendo reglamento por concurso, porque eso no es ni eficaz ni efectivo a la hora de aplicarse. Que sería finalmente lo más útil y también para sortear este tipo de acciones de protección, medidas cautelares que ya bastantes problemas han generado, no solo en el tema de los concursos, sino ya a nivel nacional, incluso sobre decisiones en el ámbito penal. Michelle, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía e informar cosas tan importantes en este sentido. Gracias, Fausto. Gracias nuevamente. Ha sido la abogada Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el concurso para asignar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, que iniciaría ya en 2024. Ha dicho que entre marzo a junio del 2024 podrían ya plantearse reglamentos, también la creación de la Comisión Ciudadana de Selección, y mientras tanto han adelantado con consultas a la Corte Constitucional
Constitucional respecto del uso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Las famosas acciones de protección, las famosas medidas cautelares que han causado tropiezos, suspensiones incluso de algunos concursos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.